Nadie se rió de él al principio. Al principio, simplemente lo miraron. Era la clase de silencio que precede a la burla, compadre. El silencio que se acumula como nube de tormenta antes de reventar sobre el cerro. Severiano Reyes estaba parado en medio del corral de subastas de Tepehuanes, con el sombrero en la mano y el sol partiéndole la cara en dos. Tenía 43 billetes doblados en el bolsillo del pantalón. 43 billetes que olían a tierra mojada, a escritura notariada, a 4 hectáreas de su vida. El caballo que estaba frente a él no levantó la cabeza. Era un animal oscuro, casi negro, con una mancha gris en el pecho como una cicatriz vieja. 3 años, cuerpo largo, patas finas, parado ahí como si no supiera para qué existía. El veedor de la subasta carraspeó. ¿Había el más?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Nadie más. Nadie en su sano juicio pagaba 43 pesos por un cuaco que no arrancaba. Severiano levantó la mano. Entonces llegó la risa. No fue una risa cruel de inmediato. Fue esa risa suave, de lado, que se pasa entre dientes, que viaja de hombre en hombre como un rumor, hasta que ya no tiene dueño y pertenece a todos. Alguien dijo, «Ahí va el loco de Reyes». Otro dijo algo peor, pero eso ya no importa. Lo que importa, compadre, es lo que Severiano sintió en ese momento. Y lo que sintió no fue vergüenza. Sintió que estaba haciendo lo único que podía hacer. Estás escuchando el canal. Antes de que te cuente lo que pasó con Severiano y ese caballo que nadie quería, dime en los comentarios de dónde me escuchas hoy y cuál es el corrido que te pone la piel chinita. Dale like al vídeo y suscríbete al canal. Dicho esto, compadre, podemos comenzar. Para entender por qué un hombre vende su tierra por un caballo roto, hay que entender primero qué es esa tierra para él. No es un terreno, no son hectáreas, no es un número en una escritura. Es el lugar donde enterró el ombligo de sus hijos. Es el sitio donde su mujer plantó un limonero el año que se casaron, y ese limonero todavía daba fruta cuando ella ya no estaba. Es la única cosa en el mundo que nadie le había regalado, que nadie le había prestado, que no le debía a ningún patrón ni a ningún banco. 4 hectáreas en las faldas de la sierra de Tepehuanes, en el estado de Durango. Tierra de piedra y mezquite, de agua escasa y sol sin piedad. No era tierra rica, era tierra suya. Severiano Reyes la había heredado de su padre, que la había heredado del suyo, que la había ganado con sangre en tiempos que ya nadie recordaba bien, pero que todos mencionaban cuando querían justificar el orgullo. Sobre esa tierra había construido un jacal de adobe, 2 cuartos, un fogón, una troja para el maíz. Sobre esa tierra había criado 2 hijos sin madre. Rafael, el mayor, tenía 16 años y los ojos de su madre, cafés, profundos, con algo adentro que dolía mirar demasiado tiempo. Lupita, la niña, tenía 14, y la terquedad de su padre, esa forma de apretar la mandíbula cuando algo le parecía injusto, que no dejaba espacio para la duda. 3 años atrás, Consuelo había muerto. No fue una enfermedad larga ni una muerte anunciada. Fue una tarde de octubre, un caballo asustado por una víbora, una caída sobre las piedras del camino que sube al cerro. Severiano llegó cuando todavía había luz. Llegó tarde. Desde esa tarde, algo en él había cambiado de lugar. No desapareció, no se rompió. Simplemente se movió, como se mueve una piedra dentro de un río que ya no es el mismo. Siguió sembrando, siguió cosechando. Siguió levantándose antes del sol y acostándose después de que los hijos dormían. Pero por las noches, cuando el jacal estaba en silencio, Severiano salía a sentarse frente al limonero y se quedaba ahí, quieto, mirando la sierra. Sus vecinos decían que hablaba solo. Él no hablaba solo, él escuchaba. El rancho de don Abundio Salcedo quedaba a legua y media del jacal de Severiano, cuesta abajo, donde el terreno se aplanaba y el agua llegaba sin tanto esfuerzo. Don Abundio tenía lo que otros soñaban: 400 cabezas de ganado, 3 pozos, una casa con techo de teja y ventanas de vidrio,
y 5 caballos de carrera que eran el orgullo de todo el municipio. Era un hombre gordo, de manos grandes y voz que llenaba los cuartos antes de que él entrara en ellos. No era malo, en el sentido en que la gente usa esa palabra. Era algo más preciso. Era alguien que nunca había tenido que preguntarse si podía pagar algo. Y esa diferencia, compadre, lo vuelve a uno de cierta manera sin que uno se dé cuenta. Severiano y don Abundio se conocían de toda la vida. Se saludaban en la iglesia. Habían tomado mezcal juntos en más de una ocasión, pero entre ellos había esa distancia invisible que existe entre el hombre que tiene tierra suficiente y el que tiene apenas la suya. Una noche de julio, Severiano bajó al rancho de Salcedo a pedir prestada una yunta para arar. Don Abundio se la prestó sin problema. Pero mientras caminaban de regreso hacia el establo, Severiano vio algo que lo detuvo en seco. Al fondo del potrero, separado de los otros caballos, había un animal oscuro que no se movía. No estaba amarrado, no estaba enfermo, al menos no a simple vista. Simplemente estaba solo, parado en la orilla del potrero, con la cabeza baja y las orejas quietas. La luna estaba llena esa noche, y Severiano, que no era hombre de fantasías, sintió algo que no supo explicar entonces y que nunca explicó bien después. Sintió que ese caballo lo estaba esperando. ¿Ese cuál es?, preguntó. Don Abundio soltó un resoplido. Ese es el Carbonero, un fracaso. 3 años y no sabe arrancar. Le meto más en comida que lo que vale. Lo voy a mandar al rastro o lo remato en la subasta, lo que llegue primero. Severiano no dijo nada más. Caminaron de regreso. Recogió la yunta. Se fue a su jacal. Pero esa noche no fue al limonero. Se quedó adentro, sentado en el petate, con los ojos abiertos, pensando en ese caballo parado en la oscuridad del potrero. Y pensó en Consuelo. Y no supo por qué. Durante un mes, Severiano no hizo nada. Sembró su maíz. Cargó el agua. Remendó la cerca del jacal. Ayudó a Rafael a arreglar el arado viejo. Peinó el cabello de Lupita los domingos antes de la misa. Vivió su vida normal. Pero por las noches volvía al Carbonero en su cabeza. Lo veía parado ahí, solo. Lo veía con esa quietud que no era resignación sino otra cosa, algo que Severiano no encontraba nombre. Era como ver a alguien que todavía no sabe quién es. Una tarde, sin decirle nada a los hijos, Severiano fue al rancho de Salcedo y pidió hablar con don Abundio. ¿Cuánto quieres por el Carbonero? Don Abundio lo miró un momento, con esa expresión que tienen los hombres ricos cuando no entienden bien si los están insultando o si simplemente están frente a alguien que no sabe lo que hace. Ese caballo no sirve, Severiano. ¿Cuánto? 40 pesos te lo dejo. ¿Y te estoy haciendo un favor? Severiano asintió. Dame una semana. La semana que siguió fue la más larga de su vida. No por lo que tenía que hacer. Lo que tenía que hacer era claro desde el principio. La pregunta no era si podía hacerlo. La pregunta era si tenía derecho. Esas 4 hectáreas no eran solo suyas. Eran de Rafael. Eran de Lupita. Eran de los hijos de sus hijos que todavía no habían nacido. Venderlas significaba romper una cadena que venía de atrás. Severiano pasó esa semana mirando cada rincón de su tierra como si quisiera aprenderla de memoria. Caminó hasta la nopalera del norte, donde el terreno sube un poco y desde arriba se ve el valle. Se quedó ahí una tarde entera sin hacer nada. Fue al limonero de Consuelo. Puso la mano en la corteza. Cerró los ojos. No escuchó nada. No vio nada. Solo sintió la corteza áspera y el viento frío de la sierra. Pero cuando abrió los ojos, ya sabía. El día de la subasta, Rafael no fue. Lupita sí. Se paró junto a su padre con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, y no le dijo nada, ni bueno ni malo. La escritura de las 4 hectáreas pasó de manos esa mañana en la notaría de Tepehuanes. El notario, don Benigno Ábalos,
Le preguntó 2 veces si estaba seguro. Las 2 veces Severiano dijo que sí. Salió con 43 pesos en el bolsillo. 3 eran para gastos del camino. 40 eran para el carbonero. Y así llegamos al corral de subastas, compadre. A la risa que se pasa entre dientes. Al silencio que precede a todo. Severiano levantó la mano. El veedor golpeó el tablón. El carbonero quedó adjudicado. Nadie aplaudió. Alguien dijo en voz alta para que todos oyeran: «Ya se volvió loco el viudo de Reyes». Don Abundio Salcedo estaba en la esquina del corral, apoyado en la cerca de madera, con una sonrisa que no era exactamente de burla ni exactamente de lástima. Era algo entre las 2 cosas. Algo que los hombres con dinero se permiten cuando ven a alguien que no lo tiene tomar una decisión que no entienden. Severiano no le miró. Fue directo al caballo, puso la mano abierta frente a su hocico y esperó. El carbonero olió la mano despacio, movió las orejas, no retrocedió. Lupita, parada atrás, no dijo nada, pero Severiano sintió que ella también lo había visto, que ese caballo no tenía miedo de él. El camino de regreso a Tepehuanes tomó 2 horas a pie, llevando al carbonero del cabresto. El caballo caminaba bien, paso firme, sin cojera, sin nerviosismo, simplemente lento, como alguien que no tiene prisa porque no sabe a dónde va. Lupita caminó junto a su padre en silencio la primera hora. A mitad del camino, sin mirarlo, preguntó: «¿Qué vas a hacer con él, papá?» Severiano tardó en responder: «Entrenarlo». «¿Para qué?» «Para correr». Lupita no dijo nada más un rato. Luego: «¿Y si no puede?» Severiano miró al caballo. El carbonero caminaba con la cabeza ligeramente baja, mirando el camino de piedra frente a él. «Ya puede», dijo Severiano. «Nomás no sabe todavía». La primera noche, Severiano no durmió. No fue por ansiedad ni por miedo. Fue porque se quedó sentado en el umbral del jacal, mirando al carbonero en el pequeño corral que había improvisado con estacas y alambre. El caballo se paró en el centro del corral, quieto, como lo había visto aquella noche en el potrero de don Abundio. Solo, en la oscuridad, con las orejas quietas. Y Severiano pensó en Consuelo otra vez, en la tarde de octubre, en las piedras del camino, en el sonido que hace un cuerpo cuando cae y ya no se levanta. Pensó en que el caballo que la mató había sido un animal asustado, un animal que no fue capaz de quedarse quieto cuando el mundo se le vino encima. Miró al carbonero. El carbonero lo miró de vuelta. A la mañana siguiente, Severiano buscó a don Felipe Orozco. Don Felipe vivía al otro lado del arroyo, en una casita de adobe con una hamaca en el portal y 3 perros flacos que ladraban sin convicción. Había sido jinete de carreras en su juventud, allá por los años 40, hasta que una caída en Culiacán le dejó la pierna derecha 2 centímetros más corta que la izquierda. Desde entonces criaba gallinas y daba consejos que nadie le pedía. Severiano llegó antes del desayuno. Don Felipe lo escuchó desde la hamaca con los ojos entrecerrados y un cigarrillo apagado colgando de la comisura del labio. Cuando Severiano terminó, don Felipe abrió los ojos del todo. «¿Vendiste tus tierras?» «Sí». «¿Por el carbonero de Salcedo?» «Sí». Don Felipe se quedó callado un momento. Luego se bajó de la hamaca con el esfuerzo que le costaba cada movimiento. Se acercó a Severiano y lo miró de cerca, como si buscara algo en su cara que le dijera si el hombre estaba en sus cabales. Lo que vio, fuera lo que fuera, no lo convenció del todo. «Ese caballo no corre, Severiano». «¿Todavía no?», dijo Severiano. Don Felipe resopló, miró hacia el arroyo, masticó el cigarro apagado. «Ve a traerlo», dijo al fin. «Quiero verlo». Don Felipe vio al carbonero durante 20 minutos sin decir una palabra. Lo caminó de un lado al otro. Le revisó los cascos, los dientes, los ojos. Le pasó la mano por los ijares, por el lomo, por el cuello.
El carbonero lo dejó hacer todo sin moverse. Al final, don Felipe se enderezó con el crujido que le daban las rodillas cada vez que se agachaba y se volvía a parar. Miró a Severiano. «No está roto», dijo. «No. Pero tampoco sabe lo que tiene adentro». «No». Don Felipe asintió muy despacio, como si estuviera tomando una decisión que no quería tomar. «Vas a necesitar tiempo», dijo. «Mucho tiempo. Y paciencia. Y puede que de todos modos no sirva para nada». «Lo sé». «¿Y de qué van a vivir mientras tanto? Ya no tienes tierra». Severiano no respondió de inmediato. Miró al carbonero, que había bajado la cabeza y estaba oliendo el pasto seco del suelo. «De lo que haya», dijo. Don Felipe lo miró un momento más. «Empezamos mañana», dijo. Esa tarde Severiano fue a buscar a Rafael. El muchacho estaba en la milpa del vecino, ayudando a levantar una cerca de piedra a jornal. Cuando vio a su padre llegar, siguió trabajando. Severiano esperó junto al camino hasta que Rafael tuvo que pasar. «¿Ya lo compraste?», preguntó el muchacho sin detenerse. «Sí». Rafael siguió caminando. Severiano lo siguió un trecho. «Rafa». El muchacho se detuvo, se dio vuelta. Tenía los ojos cafés de su madre, y en ese momento los tenía llenos de algo que no era tristeza, sino algo más duro que la tristeza. «Vendiste la tierra de mi abuelo», dijo, «por un caballo que no corre». «Sí». «¿Y eso es todo lo que me vas a decir?». Severiano lo miró un momento. «Que confíes en mí». Rafael apretó la mandíbula. Movió la cabeza de un lado al otro, despacio, como quien no encuentra las palabras que necesita. «No puedo», dijo. Y se fue. Esa noche, Severiano volvió a sentarse en el umbral. El carbonero estaba en su lugar, quieto, en el centro del corral improvisado. Las estrellas estaban muy claras sobre la sierra de Tepehuanes. El viento olía a tierra seca y a ocote. Severiano sacó del bolsillo de su camisa una foto pequeña, gastada en las orillas. Era de Consuelo, tomada el día de su boda, en blanco y negro, borrosa. La miró un momento. La volvió a guardar. Se levantó. Fue hasta el corral. Se recargó en el poste de entrada. El carbonero levantó la cabeza y lo miró. Severiano habló en voz muy baja, como si no quisiera que ni el viento lo oyera. «Ya sé que tú tampoco sabes todavía», dijo. «Yo tampoco sé bien. Pero aquí estamos los dos». El carbonero no se movió. El viento pasó entre los dos. Y entonces, compadre, y esto es lo que nadie que estaba ahí esa noche supo explicar después, el carbonero dio 3 pasos hacia Severiano, solo 3. Se paró frente a él y apoyó el hocico suavemente en su pecho. Severiano puso la mano en el cuello del animal, y por primera vez en 3 años, desde aquella tarde de octubre, lloró. A la mañana siguiente, cuando fue a buscar a don Felipe con el caballo, encontró a Rafael esperando junto al arroyo. El muchacho no dijo nada, simplemente estaba ahí, con los brazos cruzados, mirando al carbonero. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó. Severiano lo miró. «Que lo alimentes a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde», dijo. «Mismo horario, todos los días». Rafael asintió. Y echaron a andar los 3, el padre, el hijo y el caballo que todavía no sabía correr, hacia la casita de adobe de don Felipe Orozco, donde empezaría todo. O donde, según quien lo cuente, ya había empezado. Don Felipe Orozco tenía un método. No era un método de libro. No era un método que hubiera aprendido en ningún lado. Era un método que se había ido formando solo. A lo largo de 30 años de ver caballos, de caerse de caballos, de entender caballos mejor de lo que había entendido la mayoría de las personas. Su método comenzaba siempre con la misma pregunta. No, ¿qué le falta a este animal?, sino, ¿qué le hicieron? La primera semana, don Felipe no le pidió al carbonero que hiciera nada. Nada de pista,
Nada de galope. Nada de riendas, ni de freno, ni de jinete. Solo lo sacaba el potrero todas las mañanas, lo soltaba y se sentaba en una silla de madera vieja a mirarlo desde lejos. Severiano se sentaba junto a él. Los dos hombres en silencio, mirando al caballo negro en el potrero verde amarillo de la sierra. El carbonero caminaba despacio, olía el pasto, se paraba, miraba el horizonte. A veces se quedaba completamente inmóvil por minutos enteros, como si estuviera pensando en algo que los humanos no podían ver. «¿Qué busca?», preguntó Severiano la tercera mañana. «No busca», dijo don Felipe. «Escucha». «¿Qué escucha?». Don Felipe apagó su cigarro contra la suela de la bota. «Si supiera eso, ya estaríamos en otro lado». La vida de Severiano y sus hijos había cambiado de forma que dolía en lo concreto, no en lo abstracto. Ya no había tierra que sembrar, ya no había maíz propio que cosechar. Vivían en el jacal prestado de un primo que había migrado al norte hacía 5 años y que mandaba dinero de vez en cuando, pero nunca volvía. El jacal estaba en buen estado, pero era ajeno, y esa diferencia se sentía en cada pared. Rafael trabajaba a jornal donde lo llamaran. 3 pesos al día cuando había trabajo, 2 cuando no era temporada. A veces nada. Lupita lavaba ropa ajena los martes y jueves, 20 centavos por pieza. Severiano hacía lo que podía. Arreglaba cercas, cargaba costales en el mercado, ayudaba en los acarreos de leña que bajaban de la sierra cada semana. Comían. Eso era lo que había. Pero comían juntos, los 3, cada noche, en el jacal prestado del primo ausente. Y eso, en aquellos meses, era suficiente para seguir. La segunda semana don Felipe empezó a acercarse al carbonero, despacio, sin prisa, sin herramienta en la mano. Se paraba a 2 metros, luego a 1, luego al lado. Le hablaba en voz baja cosas sin importancia, el clima, el precio del maíz, un chiste viejo que nadie más encontraba gracioso. El carbonero lo aceptó sin drama. Pero cuando don Felipe intentó simular el sonido de un disparo, golpeando 2 tablas una contra la otra, el caballo reaccionó. No huyó. Algo peor. Se paralizó. Se quedó tieso, con las orejas hacia atrás, temblando de una manera que no era frío, sino algo guardado muy adentro. Algo que venía de una memoria que los caballos no olvidan aunque quieran. Don Felipe bajó las tablas despacio. Se quedó quieto también. Esperó hasta que el temblor cedió. Luego se volvió hacia Severiano y dijo algo que Severiano no olvidaría nunca. Alguien le disparó cerca, muchas veces, y seguramente después lo golpearon cuando no arrancó. Severiano miró al carbonero. El caballo todavía tenía las orejas hacia atrás, pero el temblor había parado. «Por eso no arranca», dijo don Felipe. «No es que no sepa, es que aprendió que el disparo viene antes del golpe». Esa noche, Severiano no pudo dormir. Se quedó en el umbral con el frío de la sierra metiéndose por las mangas de la camisa, pensando en eso. Un animal que había aprendido que el sonido del comienzo era el aviso del dolor. Un animal que prefería quedarse quieto antes que moverse hacia algo que sabía que dolía. Y pensó, aunque no quería pensarlo, aunque lo apartó varias veces y volvió solo, en sí mismo. En los 3 años desde que Consuelo murió, en cómo él también se había quedado quieto, en cómo también había aprendido que moverse hacia algo significaba arriesgarse a perderlo. Se levantó. Fue al corral. El carbonero dormía de pie, como hacen los caballos, con un ojo entreabierto. Severiano se recargó en la cerca. «Ya sé», dijo en voz baja. «Ya sé lo que te hicieron». El carbonero abrió el ojo del todo. «Pero aquí no hay golpes», dijo Severiano. «Aquí nomás hay lo que sigue». El trabajo que vino después fue lento, más lento de lo que Severiano había imaginado, más lento de lo que su situación económica permitía cómodamente, más lento de lo que Rafael, que veía el tiempo convertirse en jornales perdidos,
podía tolerar sin decir nada. Pero fue trabajo real. Don Felipe construyó un sistema que empezaba lejos del sonido y se acercaba despacio. Un cascabel primero, que sonaba de lejos mientras le daban de comer. Luego más cerca. Luego mientras caminaba. Luego mientras trotaba. Tomó 3 semanas solo para que el carbonero no temblara con el cascabel a 5 metros. Luego vinieron maderas golpeadas, luego latas, luego, muy despacio, la imitación del disparo. Cada paso tomaba días. Algunos días retrocedían. El carbonero se paralizaba de nuevo y había que empezar desde más atrás. Don Felipe nunca se desesperó, o si se desesperó, no lo mostró. El tiempo que mete uno en un caballo, decía, es el tiempo que el caballo te va a devolver en la pista. Severiano lo creía, Rafael no tanto. Fue un martes de agosto cuando Rafael llegó al jacal más tarde de lo normal. Severiano estaba remendando el cabresto viejo a la luz del quinqué. Lupita ya dormía. Rafael se sentó en la silla de la esquina sin quitarse el sombrero. Don Abundio me ofreció trabajo, dijo. Severiano no levantó los ojos del cabresto. ¿Qué trabajo? Cuidar los caballos de carrera. 5 pesos al día, comida incluida. 5 pesos al día era el doble de lo que ganaba a jornal. Era más de lo que Severiano y los dos juntos producían en un día bueno. Severiano siguió remendando. ¿Ya le dijiste? No, vine a decirte a ti primero. Silencio. El quinqué chisporroteó. La sierra afuera estaba negra y quieta. Es buen dinero, dijo Severiano. Lo sé. Y es trabajo honrado. Lo sé. Severiano ató el último nudo del cabresto. Lo dobló sobre la rodilla. Lo dejó en el suelo. Levantó los ojos hacia su hijo. Rafael lo miraba con esa expresión que Severiano había aprendido a leer. No era enojo. Era algo más parecido a la pregunta que el muchacho no se atrevía a hacer en voz alta. ¿Cuándo vas a reconocer que te equivocaste? Severiano no pudo responderle eso, no porque no lo supiera, sino porque todavía no lo sabía. Ve a trabajar con don Abundio, dijo. Rafael asintió. Se levantó. Se fue a dormir sin decir más. Esa semana, Severiano trabajó solo con el carbonero. Don Felipe le había enseñado ya lo suficiente como para que pudiera continuar las sesiones de mañana. El viejo aparecía en las tardes, miraba, ajustaba, daba instrucciones en voz baja. Pero las mañanas eran de Severiano y el caballo solos. Y fue en esas mañanas cuando Severiano entendió algo que don Felipe nunca le había dicho con palabras. El carbonero no necesitaba que le enseñaran a correr. Lo que necesitaba era aprender que el sonido del inicio no significaba el comienzo del dolor, que era simplemente el comienzo. Eso era todo. Lupita llegaba algunos días después de sus lavados de ropa, con las manos rojas y el cabello recogido, y se sentaba junto al corral a ver a su padre trabajar con el carbonero. No preguntaba mucho. Miraba. Un día, mientras Severiano le pasaba la mano por el lomo al caballo en silencio, Lupita dijo desde la cerca: «¿Se parece a ti?» Severiano la miró. «¿En qué?» «En que parece que no está, pero sí está». Severiano no respondió. Lupita se bajó de la cerca y se acercó despacio al carbonero. Extendió la mano. El caballo la olió, movió las orejas, no se apartó. «¿Cuándo va a correr?», preguntó. «Cuando sepa que puede». «¿Y cuándo va a saber?». Severiano miró al caballo, al cielo, a la sierra. «Cuando lo sienta él mismo». El momento llegó un viernes de septiembre, sin anuncio, sin ceremonia. Eran las 6 de la mañana. El sol apenas empezaba a bajar desde el filo de la sierra y el aire todavía olía a noche. Severiano había llevado al carbonero al camino de tierra que pasaba frente al potrero de don Felipe. Un trecho recto de 300 varas, sin piedras, sin curvas. Lo habían recorrido caminando 20 veces. Lo habían trotado 10. Ese día Severiano no planeaba nada distinto. Tenía el cabresto en la mano.
El carbonero caminaba junto a él, tranquilo, con ese paso pausado y firme que Severiano ya conocía como se conoce el paso de un familiar. Llegaron al extremo del trecho. Severiano se paró, y sin pensarlo, sin planificarlo, golpeó la palma de su mano contra su muslo con un golpe seco. Un sonido, un solo sonido fuerte. El carbonero tensó, las orejas hacia atrás. Severiano no hizo nada. No habló, no lo jaló, no lo soltó. Solo esperó. Y entonces el carbonero hizo algo que nunca había hecho. Arrancó. No fue un galope perfecto. No fue la carrera de un campeón. Fue un animal que por primera vez en su vida oyó un sonido fuerte y decidió, o algo en él decidió, algo más antiguo que la memoria y el miedo, moverse hacia adelante en lugar de quedarse quieto. 30 varas, 40, 100. El cabresto se tensó. Severiano lo soltó. El carbonero siguió. 200 varas, 250. Don Felipe había salido al portal de su casita, atraído por el sonido de los cascos. Se quedó parado con el cigarro apagado en la mano, mirando. Al extremo del trecho, el carbonero se detuvo solo. Se dio la vuelta. Miró a Severiano desde 300 varas de distancia. Y Severiano, que era un hombre de pocas palabras y menos gestos, levantó el brazo. Nada más. Solo eso. Don Felipe, desde el portal, dijo en voz baja para nadie: «Ahí está». Pero lo que pasa después de un primer momento, compadre, no siempre es celebración. A veces lo que viene es el mundo de afuera recordándote que el tiempo no espera. Esa misma tarde, don Abundio Salcedo paró su caballo frente al jacal de Severiano. Iba solo, bien vestido, como siempre, con ese sombrero de pelo que usaba para ir al pueblo. Severiano salió a recibirlo. Los dos hombres se miraron un momento sin hablar. «Me dijeron que estás entrenando al carbonero», dijo don Abundio. «Sí». «¿Para las carreras de noviembre?» Severiano no respondió de inmediato. Las carreras de noviembre eran las más importantes del municipio. Se corrían en la recta grande del rancho Los Nogales a 400 varas. Venían apostadores de Durango capital, de Sinaloa, de Sonora. El año pasado, el caballo ganador había dejado 12.000 pesos al dueño. «Todavía no sé», dijo Severiano. Don Abundio sonrió. No era una sonrisa de alegría. «Te voy a decir algo, Severiano, porque nos conocemos de toda la vida». Hizo una pausa. «Ese caballo fue mío. Lo conozco mejor que tú. No sirve para las carreras grandes». Severiano lo miró. «Puedo estar equivocado», continuó don Abundio, con esa tranquilidad de quien nunca ha tenido que demostrar nada. «Pero si te equivocas tú, ya no tienes tierra que volver a vender». Dicho eso, giró el caballo y se fue. Severiano entró al jacal. Se sentó en la silla de la esquina donde la noche anterior se había sentado Rafael. Miró el quinqué apagado. Pensó en lo que don Abundio había dicho. Lo pensó en serio, sin rabia, porque era la clase de hombre que podía hacer eso. Luego pensó en el carbonero arrancando esa mañana en el camino de tierra, con el sol apenas encima de la sierra, con las 300 varas abriéndose frente a él como algo que había estado esperando toda la vida. Se levantó. Fue a ver a don Felipe. «Vamos a las carreras de noviembre», dijo. Don Felipe lo miró un momento largo. «¿Cuántos meses tenemos?» 8 semanas. El viejo resopló. Masticó el cigarro apagado. Miró al carbonero que estaba en el potrero, quieto como siempre, pero con algo diferente ahora. Algo que los dos podían ver, aunque no supieran cómo nombrarlo. 8 semanas no es mucho, dijo don Felipe. No. Va a haber que trabajar de noche también. Sí. Y puede que de todos modos no alcance. Puede. Don Felipe asintió. Despacio, con ese gesto de quien acepta algo que ya sabía que iba a aceptar desde el principio. Entonces empezamos mañana antes del amanecer.
dijo. Las 8 semanas que siguieron fueron las más duras y las más extrañas de la vida de Severiano Reyes. Duras porque el trabajo no paraba. Mañanas en el camino de tierra, tardes en el potrero, noches remendando equipo, calculando tiempos, escuchando a don Felipe hablar de carreras que había corrido 30 años atrás, como si fueran ayer. Extrañas porque el carbonero empezó a cambiar. No de golpe. No de manera que nadie pudiera señalar un día y decir, ahí fue. Pero semana a semana, algo se iba asentando en el animal. Arrancaba mejor. No perfecto, todavía con una fracción de segundo de duda al oír el sonido. Pero arrancaba. Y cuando arrancaba, compadre, corría. No como los caballos de don Abundio, que eran pura técnica y crianza selecta, sino de otra manera, como algo que guardaba dentro un resorte que nadie había sabido tensionar antes. Don Felipe cronometraba con un reloj de bolsillo que le había pertenecido a su padre. Una tarde, después de correr 400 varas completas por primera vez, cerró el reloj y se quedó mirándolo sin decir nada. Severiano esperó. ¿Y? Preguntó al fin. Don Felipe levantó los ojos. Si mantiene esto en la carrera real, dijo, tiene posibilidades. Era la primera vez que el viejo decía algo así. Severiano asintió. Se dio la vuelta para que don Felipe no le viera la cara. Rafael se enteró del progreso del carbonero por boca de don Abundio. No porque el patrón se lo dijera directamente, sino porque don Abundio hablaba en el establo mientras Rafael limpiaba, como si el muchacho fuera parte del mobiliario. «Dicen que el carbonero ya arranca», le dijo don Abundio a su capataz una noche mientras revisaban a sus propios caballos. «El viudo de Reyes lo tiene entrenando en serio». El capataz, un hombre gordo llamado Cástulo, se rió. «Ese caballo no llega ni a la mitad de la recta». «Eso no lo sabemos todavía», dijo don Abundio, y en su voz había algo que Rafael, desde el rincón, reconoció. No era preocupación. Era algo más pequeño que la preocupación, pero más punzante. Era duda. Don Abundio tenía duda. Rafael siguió limpiando sin decir nada. Pero esa noche, acostado en el catre del establo que le habían asignado, no pudo dormir. Pensó en su padre en el camino de tierra con el carbonero. Pensó en la cara que había puesto el día que vendió la tierra. No era la cara de un loco. Era la cara de alguien que había decidido algo que le costaba todo y aún así lo había decidido. Rafael no lo admitió esa noche, pero algo empezó a aflojarse adentro de él. Algo que había estado apretado desde el día del remate. 3 semanas antes de las carreras de noviembre, sucedió lo que don Abundio había estado moviendo desde el principio. Severiano lo supo por don Felipe, que lo supo por el velador de los Nogales, que lo supo porque había oído la conversación sin querer mientras barría la galera. Don Abundio había hecho una apuesta pública, no con Severiano directamente, con todos los apostadores que vendrían en noviembre. La apuesta decía así: si el carbonero ganaba la carrera principal, don Abundio pagaría el doble de lo que apostara cada quien contra él. Si el carbonero perdía, cada apostador pagaría el doble de lo apostado a don Abundio. Era una apuesta diseñada para hundir al carbonero antes de correr. Porque cuando los apostadores grandes supieran que don Abundio, que conocía ese caballo mejor que nadie, estaba apostando contra él con doble pago, nadie pondría dinero en el carbonero. Y sin apostadores, Severiano no ganaría nada aunque ganara la carrera. Don Felipe se lo explicó esa tarde con la calma de quien ha visto estas cosas antes. Severiano escuchó todo. Luego preguntó: ¿puedo hacer una contraapuesta? Sí, pero necesitas dinero para respaldarte. ¿Cuánto? Don Felipe pensó. Para que te tomen en serio, 50 pesos mínimo. 50 pesos. Severiano tenía 17 guardados debajo del petate. Fue Lupita quien dio la idea. No fue una idea grande. Fue la clase de idea que tienen las personas prácticas cuando los demás están perdidos en lo enorme del problema. Los vecinos, dijo, los que conocen al carbonero, los que lo han visto correr. Severiano la miró. Nadie va a apostar dinero que no tiene, Lupita. No te digo que apuesten, dijo la niña,
con esa mandíbula apretada que era de su madre. Te digo que fíen, que pongan su nombre junto al tuyo, que si el caballo pierde, lo pagan entre todos poco a poco. Severiano pensó. ¿Y si el caballo pierde? Lupita no parpadeó. Entonces encontramos cómo pagar, dijo. Pero primero veamos si pierde. En los 10 días que siguieron, Severiano recorrió el municipio. Fue a ver a vecinos, a conocidos, a gente que lo había visto nacer y que había visto a su padre y a su abuelo. Fue al mercado, fue a las tiendas, fue a la cantina un domingo después de la misa. No pidió dinero, pidió algo más difícil: confianza. Les contó lo del carbonero, les contó lo que había visto en ese caballo desde la primera noche en el potrero de don Abundio. Les contó lo que había hecho don Felipe en 8 semanas. Algunos escucharon con curiosidad, algunos con escepticismo, algunos se rieron sin disimulo. Pero al final de esos 10 días, Severiano tenía 23 nombres escritos en una hoja de papel, cada uno con una cantidad junto a él. El total sumaba 68 pesos. No era una fortuna, pero era suficiente para que los apostadores grandes lo tomaran en serio, para que la contraapuesta existiera, para que el carbonero tuviera a alguien apostando por él. La noche antes de los últimos 3 días de entrenamiento, Rafael llegó al jacal. No llegó como siempre, con esa rigidez de quien ha tomado una decisión y no quiere que nadie vea que le costó. Llegó con algo en la mano. Era una bolsa pequeña de tela. La puso sobre la mesa frente a Severiano sin decir nada. Severiano la abrió. Adentro había 20 pesos y 50 centavos. El ahorro de 6 semanas trabajando para don Abundio. Para la apuesta, dijo Rafael. Severiano lo miró. Rafa, no me digas nada, dijo el muchacho, con la voz un poco quebrada, pero sosteniéndola. Nomás no me digas nada todavía. Ponlo en la apuesta a ella. Severiano cerró la bolsa. La puso junto al papel con los 23 nombres. ¿Sigues trabajando con don Abundio?, preguntó. Sí. Bien. Sigue yendo. Rafael asintió. Se dio la vuelta para irse. Rafa. El muchacho se detuvo. Severiano tardó un momento. Gracias, dijo. Rafael no respondió. Salió el frío de la noche. Pero Lupita, que había estado escuchando desde el cuarto de adentro, oyó algo que su padre no oyó. Oyó a su hermano mayor, del otro lado de la pared de adobe, aguantar la respiración y luego soltarla. 2 noches antes de la carrera, Rafael descubrió lo que don Abundio planeaba. No fue una conversación que escuchó sin querer esta vez. Fue una conversación que escuchó porque su instinto le dijo que debía escucharla. Estaba en el establo, ya tarde, terminando de acomodar el heno para la noche, cuando oyó la voz de Cástulo, el capataz, hablando en el cuarto del fondo con alguien más. «¿Cuánto le vamos a dar?», decía la otra voz. «Lo suficiente para que se note en el agua, pero no antes de 3 horas», respondía Cástulo. «¿Y si el veedor revisa?». «¿Qué veedor revisa a las 3 de la mañana?». Rafael se quedó inmóvil junto al montón de heno. «¿Y si el Reyes se queda en el establo toda la noche?». Cástulo se rió. «Ese no tiene ni establo, tiene un corral de alambre. Llégale a las 2. El chamaco y la niña ya están dormidos a esa hora, el viejo también». Rafael esperó hasta que el silencio volvió al establo. Luego salió por la puerta trasera sin hacer ruido y echó a correr hacia el jacal de su padre. Corrió 1,5 leguas en la oscuridad de la sierra, sin linterna, sin luna esa noche, con el camino de tierra que conocía desde chico guiándole los pies, aunque los ojos no vieran nada. Llegó al jacal con el pecho destrozado. Golpeó la puerta. Severiano abrió en 10 segundos, como si no estuviera dormido. Rafael le contó todo de un jalón, sin pausas, sin orden. Las palabras salían atropelladas y él las dejaba salir así, sin acomodarlas, porque lo que importaba no era el orden, sino que llegaran. Severiano lo escuchó todo sin interrumpirlo. Cuando Rafael terminó, los dos estaban parados en el umbral del jacal,
con el frío de la sierra calándoles los huesos y el silencio de la noche afuera. —¿A qué hora dijeron? —preguntó Severiano. —A las 2. Severiano miró hacia el corral donde el carbonero dormía. —Entonces aquí nos quedamos —dijo. Y eso hicieron, compadre. Severiano, Rafael, Lupita, que se despertó con el ruido y no aceptó que la mandaran a dormir, y don Felipe Orozco, al que Severiano fue a despertar antes de medianoche y que llegó al corral con su silla de madera, su cigarro apagado y su reloj de bolsillo, sin preguntar nada, como si hubiera estado esperando que lo llamaran. Los 4 velaron al carbonero esa noche, en silencio, con el frío, con las estrellas muy claras sobre la sierra. A la 1 de la mañana el carbonero se despertó. Miró a las 4 personas sentadas alrededor de su corral y movió las orejas. Luego volvió a dormir. A las 2:15 oyeron pasos en el camino. 2 sombras que se detuvieron antes de llegar, que se quedaron un momento quietas y que luego dieron la vuelta y se fueron. Nadie dijo nada. Don Felipe encendió por primera vez en la noche el cigarro. Lo fumó despacio, mirando el camino vacío. «Ya», dijo solamente. «Ya». Amaneció frío y limpio sobre Tepehuanes. La sierra estaba azul en el horizonte, y el aire olía a tierra húmeda y a ocote recién cortado. Severiano entró al corral. Se paró frente al carbonero. El caballo lo miró con esos ojos oscuros, tranquilos, que Severiano había aprendido a leer como se lee en las nubes cuando uno quiere saber el tiempo. No había miedo en esos ojos. Había algo más parecido a la espera. Severiano le puso la mano en el cuello. Le habló en voz muy baja. Le dijo lo que le había dicho aquella primera noche en el umbral del jacal, cuando todo era todavía incierto y el miedo era más grande que la esperanza. Le dijo: «Aquí no hay golpes. Aquí nomás hay lo que sigue». El carbonero movió las orejas. Y ese día, en el camino de tierra de don Felipe, corrió las 400 varas en el mejor tiempo que había corrido nunca. Don Felipe cerró el reloj. No dijo nada, pero Severiano vio su cara. Y en esa cara había algo que en 30 años de caballos don Felipe Orozco no había dejado ver fácilmente. Algo que se parecía mucho a la esperanza. Mañana era la carrera. Y esa noche, compadre, los 4 durmieron. Todos, hasta el carbonero. El día de la carrera amaneció sin viento. Eso era raro en noviembre en la sierra de Tepehuanes. Noviembre traía viento del norte que bajaba por los cañones y levantaba polvo y hacía que los caballos se pusieran nerviosos desde antes del amanecer. Pero ese sábado el aire estaba quieto, como si la sierra también estuviera esperando. Severiano se levantó a las 4 de la mañana. No porque tuviera que hacerlo. No había nada que hacer a esa hora que no pudiera hacerse a las 5. Se levantó porque no podía seguir acostado. Se sentó en el umbral del jacal con una taza de café negro que Lupita había dejado preparado la noche anterior, envuelta en un trapo para que conservara el calor. El cielo estaba lleno de estrellas todavía. Severiano las miró sin pensar en nada concreto. Dejó que el café le calentara las manos. Dejó que el silencio de la sierra le entrara por los oídos y se sentara en algún lugar donde el miedo no había llegado todavía. Pensó en Consuelo, no con tristeza como pensaba en ella los primeros meses, sino de otra manera, con esa tranquilidad que tienen los recuerdos cuando uno ya los ha cargado suficiente tiempo y el peso se vuelve familiar. Le habló en voz baja, como hablaba al carbonero. No le preguntó nada, no le pidió nada. Solo le contó lo que iba a pasar ese día. El viento no respondió, pero el café seguía caliente, y eso era suficiente. A las 5, Rafael ya estaba en el corral. Estaba cepillando al carbonero con esa concentración silenciosa que le venía de su madre. Esa forma de hacer las cosas como si fueran lo único que existía en el mundo, mientras las hacía. El carbonero dejaba que lo cepillara con los ojos entrecerrados, quieto, respirando despacio. Severiano se paró en la entrada del corral y los miró los dos un momento sin que ninguno lo notara.
su hijo, su caballo, los dos con algo parecido en el cuerpo. Esa tensión controlada de quien sabe que algo importante viene y ha decidido no temerle. ¿Cómo está?, preguntó Severiano. Rafael no levantó los ojos del cepillado. Tranquilo, dijo. Más tranquilo que yo. Severiano entró al corral. Puso la mano en el lomo del carbonero. El caballo abrió los ojos. Los movió hacia Severiano. «Ese es buen signo», dijo Severiano. «¿Cuál?» «Que el caballo esté más tranquilo que el jinete». Rafael levantó los ojos al fin. «¿Quién va a ser el jinete?» Don Felipe había resuelto eso 2 semanas antes. Un muchacho de 17 años de San Juan del Río, hijo de un criador conocido del viejo, que pesaba 50 kilos y había corrido 20 carreras sin caerse nunca. Se llamaba Jacinto. Jacinto llegaría a las 7. «¿Tú lo conoces?», preguntó Rafael. «No». «¿Y le confías el caballo?». Severiano pensó un momento. «Le confío que no le tenga miedo», dijo. «Eso es lo único que necesita el carbonero hoy». Jacinto llegó a las 7:15, montado en una mula que devolvería al final del día. Era flaco, moreno, con manos grandes para su tamaño. Tenía esa quietud natural que tienen algunos jóvenes que han crecido entre caballos, como si el mundo humano fuera demasiado ruidoso y el mundo de los animales fuera donde realmente sabían estar. Saludó a Severiano con un apretón de mano firme, a Rafael con un gesto, a Lupita, que estaba en la cerca mirando, con una inclinación de cabeza. Luego se fue directo al carbonero. No lo cepilló, no lo revisó de arriba a abajo como hacen los que quieren demostrar que saben. Simplemente se paró junto a él y lo dejó olerle la mano, luego el brazo, luego el pecho. El carbonero lo olió todo despacio y no se apartó. Jacinto asintió para sí mismo, como si hubiera confirmado algo. «¿Le molesta la gente?», preguntó sin voltear. «Antes sí», dijo Severiano. «Ahora menos. Pero la primera vez que oyó el gentío en los nogales va a ser diferente». «¿Cuánta gente hay en los nogales hoy?». «Mucha. Vienen de Durango, de Sinaloa». Don Abundio trajo apostadores de Culiacán. Jacinto asintió de nuevo. «Entonces lo llevamos despacio», dijo. «Que llegue al ruido antes de llegar a la pista. Que lo escuche de lejos primero». Severiano lo miró. Don Felipe, que había llegado sin que nadie lo oyera y estaba apoyado en el poste de la entrada, con el cigarro encendido esta vez, hizo un gesto apenas perceptible con la cabeza. Era el gesto de quien reconoce a alguien que sabe lo que hace. Salieron a las 8 de la mañana. Severiano al frente con el cabresto. Jacinto a un lado del carbonero, caminando. Rafael al otro. Lupita atrás, con una bolsa donde llevaba agua y el equipo que don Felipe había preparado. Don Felipe cerraba el grupo con su paso desigual, la pierna más corta marcando un ritmo ligeramente sincopado en el camino de tierra. El sol estaba todavía bajo y la sombra de los mezquites se tendía larga sobre el camino. El carbonero caminaba entre ellos con ese paso firme y pausado que Severiano ya conocía. Caminó legua y media así, rodeado de los 4. Nadie habló mucho. El camino hablaba solo, con el sonido de los cascos sobre la tierra, con los pájaros que empezaban a moverse en los mezquites, con el viento que seguía sin llegar. A 1 kilómetro de los nogales empezó a oírse el ruido, voces, muchas voces, el relincho de otros caballos, música de algún lado, una banda que alguien había traído. El carbonero tensó, las orejas hacia adelante, el cuello levantado, las narinas abiertas. Severiano sintió el jalón en el cabresto. No fue violento. Fue ese jalón de un animal que quiere parar, que quiere evaluar, que no ha decidido todavía si lo que viene es peligro o no. «Aquí», dijo Severiano. Todos se detuvieron. Se quedaron parados en el camino, a 1 kilómetro del ruido, dejando que el sonido llegara hasta ellos en lugar de ir hacia él. 3 minutos. 5. El carbonero fue relajando el cuello poco a poco. Las orejas se movieron hacia adelante, luego hacia atrás,
luego hacia adelante de nuevo, escuchando, evaluando, decidiendo. Jacinto le puso la mano en el cuello sin apretar. «Ya», dijo en voz baja. «Solo eso. Ya». Y el carbonero dejó que siguieran caminando. Los Nogales era el rancho más grande del municipio. Su dueño, don Próculo Medina, un hombre callado de 70 años que había heredado las tierras de su bisabuelo, prestaba la recta cada noviembre para las carreras. No apostaba, no bebía. Solo se sentaba en una silla de madera en la sombra del nogal más grande y miraba correr a los caballos con una expresión que podría haber sido satisfacción o podría haber sido simplemente vejez. La recta de los Nogales medía 400 varas exactas. Tierra compacta, pisada por años de caballos y apuestas, con 2 portones de madera en cada extremo que se abrían al mismo tiempo para la largada. Ese día había 200 personas, por lo menos, apostadores de traje con papeles en la mano, rancheros con sombrero y cinturón de piel, mujeres con rebozo que habían venido a ver, no a apostar, niños que se colaban entre las piernas de los adultos para llegar a la cerca de la pista. Y en el extremo norte de la recta, con 3 caballos propios y un grupo de hombres a su alrededor, estaba don Abundio Salcedo. Cuando vio llegar a Severiano con el carbonero, lo miró un momento, solo un momento. Luego se dio la vuelta y siguió hablando con sus hombres. El carbonero entró al área de los Nogales con las orejas hacia adelante. El ruido era mucho. Las voces, los otros caballos, la banda, el olor de la gente y la comida y el mezcal que alguien estaba vendiendo en una mesa improvisada junto a la barda. Era un mundo que el carbonero no conocía. Severiano lo sintió. El cuerpo del animal procesando todo eso, cada sentido activo al mismo tiempo, como un sistema que recibe más señales de las que está acostumbrado a manejar. Pero no se paralizó. Caminó, despacio, con Severiano al lado, con Jacinto al otro, mirando todo, evaluándolo todo, aprendiendo. Don Felipe se separó del grupo y fue a registrar la apuesta. Los 68 pesos de los vecinos más los 20 de Rafael, 88 pesos contra el favorito de don Abundio, un alazán llamado El Relámpago, que había ganado 3 de las últimas 4 carreras de noviembre. Cuando don Felipe regresó, traía el recibo en la mano y una expresión que no decía nada. «¿Cómo están las apuestas?», preguntó Severiano. «El Relámpago va 4-1 a favor». «¿Y el carbonero?». Don Felipe guardó el recibo en el bolsillo. «Nadie más apostó por él», dijo. «Solo nosotros». Había 5 caballos en la carrera principal. El Relámpago de don Abundio, un bayo de Sinaloa llamado El Huracán, un tordillo de nombre Cielo Nublado, que venía de Guanacebí y había ganado 2 carreras ese año. Un cuarto, llamado El Grano de Oro, que era un caballo viejo y experimentado que ya no ganaba, pero que nadie apostaba en contra porque nunca terminaba de último. Y el carbonero. Cuando el veedor, un hombre de Durango con bigote largo y chaleco de cuero, leyó los nombres en voz alta, hubo un murmullo en la multitud al llegar al último. El carbonero. Dueño, Severiano Reyes. El murmullo no era de emoción, era el murmullo de la gente que reconoce un nombre y se pregunta qué hace ahí. Algunos se rieron. Severiano lo oyó. No volvió a ver. Se quedó mirando al carbonero, que estaba comiendo hierba de un puño que le ofrecía Lupita con esa naturalidad de quien ha hecho eso 100 veces. La carrera sería a las 2 de la tarde. Eran las 11 de la mañana. 3 horas. Severiano llevó al carbonero a la sombra de un álamo grande que estaba en el extremo sur del rancho, lejos del ruido principal. Lo dejó pastar. Se sentó en una piedra junto a él. Jacinto se fue a caminar la recta, a ver el terreno, a fijarse en dónde estaba el barro si había, en dónde era más firme la tierra, en cómo caía la luz del sol a esa hora. Rafael y Lupita se quedaron cerca, hablando en voz baja. Don Felipe desapareció un rato y volvió con 4 tacos de frijoles que había comprado en la mesa del mezcal. Los repartió sin ceremonia. Los 5 comieron en silencio a la sombra del álamo. El carbonero pastaba a 2 metros,
ajeno a todo. Fue durante esas 3 horas cuando don Abundio se acercó. Solo, sin sus hombres, sin Cástulo. Vino caminando desde el área de los establos provisionales con ese paso tranquilo de siempre, con el sombrero de pelo y las manos en los bolsillos del pantalón. Se paró frente a Severiano. Los 2 hombres se miraron. «¿Cómo está el animal?», preguntó don Abundio. Era una pregunta extraña. No era hostil ni amable. Era la pregunta genuina de alguien que conoce a ese caballo y que, a pesar de todo, todavía siente algo por él. Aunque sea curiosidad. Aunque sea la curiosidad del hombre que desechó algo y ahora quiere saber si se equivocó. «Bien», dijo Severiano. Don Abundio miró al carbonero un momento. El carbonero no lo miró de vuelta. Siguió pastando. «Vendiste tu tierra por él», dijo don Abundio. No como acusación, como constatación. «Sí». «¿Valió la pena?». Severiano no respondió de inmediato. Miró al carbonero, al cielo, a sus hijos sentados en la hierba a unos metros. «Todavía no lo sé», dijo. Don Abundio asintió. Eso era lo que esperaba oír, o algo parecido. Metió las manos más adentro de los bolsillos. «Si pierde», dijo, «le vas a deber a mucha gente». «Lo sé». «¿Y si gana?». Severiano lo miró. «Entonces le debemos algo nosotros», dijo. Don Abundio se quedó quieto un momento. Luego hizo algo que nadie esperaba. Asintió. Un asentimiento pequeño, casi imperceptible, como el gesto de quien reconoce algo aunque no lo diga. Se dio la vuelta y se fue. A la 1:30, Jacinto enjalmó al carbonero. Lo hizo despacio, con movimientos que el caballo ya conocía, que no lo sorprendían. La silla ligera de carrera, las riendas finas, las cinchas ajustadas pero no apretadas. El carbonero dejó que lo prepararan con los ojos entreabiertos, masticando el último puño de hierba que le había dado Lupita. Cuando Jacinto terminó, se paró frente al caballo y lo miró. «¿Listo?», le preguntó, como si el carbonero fuera a responder. El carbonero levantó la cabeza, los miró a todos, a Severiano, a Rafael, a Lupita, a don Felipe, uno por uno, con esos ojos oscuros que no decían nada concreto, pero que decían todo lo que un caballo puede decir sin palabras. Luego volvió a bajar la cabeza, y Jacinto sonrió por primera vez en el día. El camino desde el Álamo hasta la línea de largada tardó 10 minutos. Cada uno de esos 10 minutos, compadre, Severiano los sintió en el cuerpo entero. No como miedo exactamente, como esa cosa que viene antes del miedo, cuando uno sabe lo que está en juego y el cuerpo todavía no ha decidido si temblar o mantenerse firme. Las 400 varas de la recta de los nogales se extendían frente a ellos, largas, compactas, rectas como una intención. En los lados la gente se había acomodado a lo largo de toda la barda. 2 hileras en algunos tramos, 3 en otros. El ruido era constante. Voces, apuestas que se cerraban a último minuto, el relincho de los otros caballos que ya estaban en el área de largada. El relámpago de don Abundio estaba al extremo izquierdo del portón, alazán brillante, nervioso, pisando el suelo con impaciencia. Era un caballo que sabía lo que era ganar, que había aprendido que el disparo era el principio de algo bueno. Todo lo contrario al carbonero. El carbonero llegó al portón con Severiano del cabresto y Jacinto ya encima. La gente que estaba cerca lo miró. Alguien dijo algo que Severiano no quiso oír. El carbonero oyó el ruido de la multitud a 4 metros y las orejas se le fueron hacia atrás. Severiano puso la mano en su cuello. «Aquí estoy», dijo. Las orejas se calmaron un poco. El veedor revisó los 5 caballos. Revisó las sillas, los jinetes, los números. Leyó en voz alta las reglas que todos sabían de memoria. Luego se dirigió al extremo sur de la pista para hacer la señal. Severiano miró a Jacinto. Jacinto lo miró de vuelta. «No le pidas nada», dijo Severiano. «Nomás síguelo».
Jacinto asintió. Severiano soltó el cabresto y se fue a pararse junto a la barda con Rafael, Lupita y don Felipe. Los 5 caballos se alinearon frente al portón. El relámpago seguía pisando impaciente. El huracán de Sinaloa, un vallo grande y poderoso, tiraba de las riendas hacia adelante. El tordillo cielo nublado estaba quieto, pero con los músculos tensos como cuerdas. El grano de oro, viejo y profesional, esperaba con la serenidad de quien ya no tiene nada que demostrar. El carbonero estaba al centro, quieto, las orejas hacia adelante, mirando la pista. Severiano, desde la barda, lo observaba, y en ese momento vio algo que no había visto en todos los meses de entrenamiento. El carbonero no estaba esperando. Estaba listo. Había una diferencia entre las dos cosas, compadre. Una diferencia que es difícil de explicar con palabras, pero que cualquiera que haya visto un caballo de verdad en la línea de salida entiende sin que se la expliquen. Esperando es cuando el animal está ahí porque lo pusieron ahí. Listo es cuando el animal está ahí porque quiere estar ahí. El carbonero quería estar ahí. Don Felipe, a un lado de Severiano, lo vio también. No dijo nada, pero puso la mano en el hombro de Severiano un momento, solo un momento, y luego la quitó. El veedor levantó la bandera, blanca, grande, visible desde los 2 extremos de la pista. El ruido de la multitud se apagó. No del todo, nunca del todo, pero se apagó lo suficiente para que el silencio se sintiera como una cosa física, como algo que se podía tocar. 200 personas conteniendo el aliento al mismo tiempo. El relámpago pisoteó el suelo una vez más. El huracán sacudió la cabeza. El carbonero no se movió. La bandera estaba arriba. 1 segundo, 2, 3. La bandera cayó. Los portones se abrieron. El mundo explotó. 4 caballos salieron como un solo estallido de polvo y ruido y músculo. El relámpago fue el primero, como siempre, como había sido siempre. El huracán de Sinaloa salió junto a él, medio cuerpo atrás. El tordillo arrancó tercero, el grano de oro arrancó cuarto, y el carbonero arrancó último. No por mucho. Una fracción de segundo, ese viejo instante de duda que 9 semanas de trabajo habían reducido, pero no habían eliminado del todo. Pero salió último. La multitud lo vio, y la multitud que había apostado contra él respiró. Severiano lo vio, y no respiró. Las primeras 50 varas el carbonero corrió de último. El polvo de los otros 4 caballos le llegaba a la cara. El ruido de la multitud era un muro de sonido a ambos lados. La tierra compacta de los nogales le golpeaba los cascos de una manera diferente a los caminos de tierra donde había entrenado. Todo era diferente, todo era nuevo. Y sin embargo el carbonero corría. No perfectamente, no con la fluidez de los meses de entrenamiento. Corría con algo que costaba, con algo que tenía que ganarse metro a metro contra todo lo que era nuevo y distinto y ruidoso. Pero corría. Jacinto no le pidió nada, exactamente como le había dicho Severiano. Solo se agachó sobre el cuello del caballo, ligero como una hoja, y lo dejó hacer. A las 100 varas, el carbonero pasó al grano de oro. El viejo caballo profesional siguió a su ritmo constante, sin alterarse. No era su día, ni lo pretendía. A 150 varas, el carbonero se acercó al tordillo. El tordillo llevaba un buen paso. Cielo nublado era un caballo real, un caballo que había ganado ese año y que sabía lo que hacía. El carbonero lo alcanzó en 10 varas, lo igualó. Los 2 corrieron juntos durante 20 varas lado a lado, el sonido de sus cascos mezclado en un solo ritmo doble. Luego el carbonero lo pasó. Tercero. El carbonero iba tercero a 200 varas, la mitad de la pista, la mitad exacta. Y adelante, a 15 cuerpos de distancia, el relámpago y el huracán seguían peleando el primero y el segundo entre ellos. 15 cuerpos de distancia, en 200 varas, era demasiado.
Cualquiera que hubiera visto una carrera en su vida lo sabía. 15 cuerpos en 200 varas no se recuperan, no en ese tiempo, no con ningún caballo. Severiano lo sabía, don Felipe lo sabía, Rafael lo sabía. Pero ninguno de ellos se lo había dicho al carbonero. Jacinto sintió algo en las 200 varas. Lo sintió antes de verlo, antes de entenderlo. Lo sintió en el cuerpo del caballo debajo de él. Algo que cambiaba, algo que se soltaba, como un resorte que llevaba meses tensado y que en ese momento, en ese punto exacto de la recta de los nogales, encontraba el momento de liberarse. No hizo nada. No tocó las riendas. No le pegó. No le habló. Solo se agachó más sobre el cuello y el carbonero se abrió. No es una palabra exacta, compadre, abrirse, pero es la más cercana. Es lo que pasa cuando un caballo que ha estado corriendo al 90% de lo que puede encuentra, de repente, que ese 10% que faltaba existe y es suyo, y siempre ha sido suyo, y nadie se lo había pedido nunca porque nadie creía que estaba ahí. El carbonero se abrió. El galope cambió de ritmo. No se aceleró gradualmente, como suben los caballos que están bien entrenados para el esfuerzo final. Cambió de golpe. Como si alguien hubiera cambiado el caballo. Como si el animal que había corrido las primeras 200 varas hubiera cedido el lugar a otro animal que vivía adentro de él y que llevaba 3 años esperando que alguien le preguntara si quería salir. La multitud lo oyó antes de verlo. El cambio en el ritmo de los cascos. Ese sonido diferente que hace un caballo cuando pasa de correr a volar. Head Stormed. Las cabezas se volvieron. El carbonero había pasado al huracán de Sinaloa antes de que nadie terminara de darse cuenta de lo que estaba pasando. El huracán quedó atrás, sorprendido, superado, sin entender qué había pasado a su izquierda. Segundo. El carbonero iba segundo, a 250 varas, 150 por delante, y a 8 cuerpos del relámpago. 8 cuerpos. El relámpago era el mejor caballo del municipio. Había ganado 3 de las últimas 4 carreras de noviembre. Conocía esa recta mejor que cualquier otro animal. Sabía cómo se pisaba el tramo del medio donde la tierra era más suave. Sabía cómo se doblaba el aire en el último trecho cuando el sol caía desde el poniente. 8 cuerpos. El jinete del relámpago, un profesional traído desde Durango capital, oyó el cambio de cascos a su espalda y apretó las riendas. El relámpago respondió. Abrió también. Los 2 caballos corriendo en la misma dirección, separados por 8 cuerpos, los 2 al máximo de lo que podían dar. En circunstancias normales, eso habría sido suficiente. El relámpago habría mantenido la distancia. Esas no eran circunstancias normales. A 300 varas, el carbonero había cerrado la distancia a 5 cuerpos. A 350, a 3. La multitud ya no estaba callada. La multitud estaba gritando. No todos por el carbonero. Muchos gritaban al relámpago. Muchos gritaban sin saber bien por qué gritaban. Simplemente porque el cuerpo necesitaba sacar lo que los ojos estaban viendo. Severiano no gritaba. Severiano no se movía. Estaba recargado en la barda de los nogales, con las 2 manos aferradas a la madera, los nudillos blancos, los ojos fijos en el carbonero que venía por la recta como algo que no tenía nombre todavía. A su lado, Rafael tenía la boca abierta y no sabía que la tenía abierta. Lupita tenía las manos juntas frente al pecho, apretadas, como cuando reza. Don Felipe, con el reloj de bolsillo en la mano, no lo estaba mirando. Miraba al caballo. 100 varas, 2 cuerpos de distancia. El relámpago y el carbonero corriendo casi parejos. El relámpago por dentro, el carbonero por fuera. La tierra de los nogales retumbando debajo de ellos como un tambor que nadie toca. El jinete del relámpago levantó el látigo. Una vez. El relámpago respondió con todo lo que le quedaba. Jacinto no hizo nada. Jacinto se limitó a quedarse quieto encima del carbonero como si fuera parte de él. Y el carbonero siguió. 70 varas, igualados.
La mitad de la cabeza del relámpago por delante. 50 varas. Un cuarto de cabeza. 30 varas. La nariz del relámpago. Solo la nariz. 20. 10. Severiano cerró los ojos. No porque no quisiera ver, sino porque lo que venía ya estaba más allá de lo que los ojos podían hacer por él. El carbonero cruzó la línea de meta. El silencio duró exactamente 2 segundos. El tiempo que le toma al cerebro humano procesar lo que los ojos vieron. Y luego, los nogales se partió en 2. Los que habían apostado contra el carbonero, que eran la mayoría, se quedaron quietos o se volvieron hacia sus bolsillos, o miraron al suelo, o buscaron a don Abundio con los ojos. Los que habían apostado por el carbonero eran pocos, pero gritaban por 20. Don Felipe abrió el reloj de bolsillo. Lo miró. Lo cerró. Tiempo récord de la recta, dijo en voz baja, solo para los que estaban junto a él. Nadie respondió. No porque no oyeran, sino porque las palabras en ese momento no alcanzaban para nada. El carbonero pasó la línea de meta y siguió. No porque estuviera desbocado, no porque tuviera miedo. Siguió porque todavía tenía piernas para seguir. Jacinto lo fue frenando despacio, suavemente, sin jalones, como quien detiene algo que merece que lo detengan con cuidado. A 30 metros de la meta, el carbonero paró. Jacinto se bajó. Le quitó las riendas del cuello. Le puso la mano en la cabeza. Y el carbonero, que había corrido 400 varas en tiempo récord frente a 200 personas que no creían en él, agachó la cabeza y resopló. Un resoplido largo, profundo, como el de alguien que lleva mucho tiempo aguantando la respiración. Severiano entró a la pista. El veedor intentó detenerlo. El protocolo decía que había que esperar, pero lo vio venir y se hizo a un lado. Severiano llegó hasta el carbonero. Puso las 2 manos en el cuello del animal. El carbonero levantó la cabeza. Los 2 se miraron, y Severiano, que era un hombre de pocas palabras, no dijo ninguna. Solo apoyó la frente contra el cuello del caballo y la dejó ahí. El carbonero no se movió. La tierra de los nogales olía a polvo y a noviembre, y algo que no tenía nombre, pero que todos los que estaban ahí ese día reconocieron sin poder decirlo. Rafael llegó corriendo. Se paró a 3 metros, mirando a su padre y al caballo. Tenía los ojos rojos, no de llanto exactamente, de esa presión que viene antes del llanto, cuando alguien ha aguantado mucho tiempo algo que costaba aguantar. Severiano levantó la cabeza, miró a su hijo. Rafael abrió la boca, cerró la boca. Dio los 3 pasos que faltaban y se paró junto a su padre, junto al carbonero, con la mano puesta también en el cuello del animal. Ninguno dijo nada. No hacía falta. Lupita llegó detrás de Rafael. Se coló entre los 2. Puso también su mano en el carbonero. Los 3 reyes juntos, con el caballo al centro, en la recta de los nogales, mientras 200 personas alrededor empezaban a procesar lo que acababan de presenciar. Don Felipe se quedó en la orilla de la pista, apoyado en la barda, con el cigarro apagado entre los dientes y el reloj de bolsillo en la mano. Los miraba, y en su cara, compadre, en la cara de ese viejo que había visto correr caballos toda su vida, que se había caído de caballos y se había levantado y había seguido, que había aprendido a no sorprenderse de nada. Había algo que solo aparece pocas veces en la vida de un hombre. Algo que se parece a la certeza de que uno estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto. Algo que no tiene nombre, pero que, cuando llega, se queda. En el otro extremo de la recta, don Abundio Salcedo estaba parado solo. Sus hombres estaban a su alrededor, pero él estaba solo de esa manera en que se puede estar solo, aunque haya gente. Miraba al carbonero, miraba a Severiano, y en su cara no había rabia. Había algo más difícil que la rabia. Había la comprensión de que se había equivocado. No solo en el caballo, en algo más grande que el caballo.
El veedor tardó 15 minutos en hacer oficial el resultado. 15 minutos que nadie supo bien cómo llenar. Los apostadores hacían cuentas. Los que habían perdido dinero miraban sus papeles como si los números fueran a cambiar si los miraban suficiente tiempo. Los que habían ganado todavía no lo celebraban del todo. Todavía no terminaban de creer lo que habían visto. La banda que alguien había traído empezó a tocar algo, pero nadie le prestó atención. El carbonero pastaba en la orilla de la pista, como si nada. El veedor se paró en el centro de la recta con una bocina de hojalata y leyó el resultado en voz alta. Primer lugar, el carbonero, dueño Severiano Reyes. Segundo lugar, el relámpago, dueño Abundio Salcedo. Tiempo de la carrera, récord de la recta de los Novales. Hubo aplausos. Pocos al principio. Luego más. Luego muchos. No todos aplaudían al caballo. Algunos aplaudían a lo que habían visto sin saber cómo llamarlo. Esa cosa que pasa cuando algo que no debía ser posible resulta siendo posible y el cuerpo necesita hacer algo con esa información. Aplaudir era lo más cercano que tenían. Don Abundio Salcedo cruzó la pista. Llegó hasta donde estaban Severiano y sus hijos. Sus hombres lo siguieron a distancia, sin saber bien si debían acercarse. Don Abundio se paró frente a Severiano. Los dos hombres se miraron. La gente a su alrededor se fue callando sin que nadie pidiera silencio. Don Abundio metió la mano en el saco y sacó un sobre. Lo puso en la mano de Severiano. «Lo que aposté», dijo, «y lo que debo por las apuestas de los demás». Severiano abrió el sobre. No contó el dinero, solo lo miró. «Aquí hay más de lo que apostaste», dijo. «Sí», dijo don Abundio. «¿Por qué?» Don Abundio tardó un momento. «Porque vendiste tu tierra para comprar un caballo que yo dije que no servía», dijo. «Y resultó que me equivoqué». Hizo una pausa. Y cuando uno se equivoca hay que pagar lo que se equivocó, no solo lo que se apostó. Severiano lo miró. No dijo gracias. No dijo de nada. Dijo: «El carbonero ya no está en venta». Don Abundio asintió. Eso también lo esperaba. «Lo sé», dijo. Se dieron la mano. No como amigos exactamente, como dos hombres que se han mirado los ojos en un momento que ninguno de los dos va a olvidar y que han llegado al acuerdo tácito de que eso es suficiente. Don Abundio se dio la vuelta. Se fue caminando con ese paso tranquilo de siempre, pero Severiano, que lo conocía desde siempre, que había caminado junto a él en más de una ocasión, notó algo diferente en ese paso. Era un poco más lento, como de alguien que va pensando en algo mientras camina. Cástulo, el capataz, intentó escabullirse entre la gente antes de que terminara el día. No llegó lejos. Rafael lo encontró junto a la barda del lado norte, con el sombrero calado hasta las orejas y el paso apresurado de quien no quiere que lo vean. «Cástulo». El capataz se detuvo. Se volvió. Miró a Rafael con esa expresión de quien sabe que está atrapado, pero todavía evalúa si vale la pena negarlo. «Esa noche», dijo Rafael, «los pasos en el camino». Cástulo no respondió. «Fueron tus hombres», dijo Rafael, «y tú les dijiste que fueran». Silencio. «No voy a decirle a nadie», dijo Rafael. «No hoy. Hoy no le quiero amargar el día a mi padre». Hizo una pausa. «Pero tú y yo sabemos lo que pasó esa noche. Y tú y yo sabemos que si algún día vuelves a acercarte al carbonero, o a mi padre, o a mi hermana, la historia cambia». Cástulo tragó saliva. Asintió una vez, apenas perceptible. Rafael se dio la vuelta y regresó con su familia. Nunca le contó eso a Severiano. No porque quisiera guardarlo para él, sino porque entendió, caminando de regreso por la recta de los Nogales, que había cosas que un hijo resuelve sin que el padre tenga que cargarlas. Ese fue el día en que Rafael Reyes dejó de ser un muchacho. El regreso a Tepehuanes fue diferente al camino de ida. No en silencio esta vez,
Don Felipe contaba historias de carreras que había corrido 30 años atrás, historias que todos habían oído antes pero que esa tarde sonaban diferentes. Lupita le hacía preguntas que el viejo respondía con esa mezcla de exactitud y exageración que tienen los buenos narradores. Rafael caminaba junto al carbonero, con la mano puesta en su lomo, sin decir mucho, pero sin apartarse. Severiano iba adelante, con el cabresto en la mano, mirando el camino. El sol ya bajaba sobre la sierra y el cielo se había puesto de ese color naranja profundo que en Durango dura poco, pero cuando llega, lo llena todo. A mitad del camino, Lupita se puso junto a su padre. «¿En qué piensas?», preguntó. Severiano tardó. «En la tierra», dijo. «¿La nuestra?». «La que hay que comprar de vuelta». Lupita asintió. «¿Alcanza?». Severiano pensó en el sobre de don Abundio, en las apuestas cobradas, en lo que sumaba todo junto. «Parte», dijo. «La mitad, quizás. Hay que ver qué está disponible». «¿Y el limonero de mamá?». Severiano la miró. Lupita lo miró de vuelta con esa mandíbula apretada que era de su madre y que en ese momento dolía mirar porque era demasiado parecida. «El limonero está en la parte de arriba», dijo Severiano. «Esa la compramos primero». Lupita asintió, y caminaron el resto del camino sin decir más, con el cielo naranja encima y la sierra azul al frente, y el carbonero entre ellos caminando a ese paso firme y pausado que Severiano ya conocía como se conoce el paso de alguien de la familia. Esa noche, en el jacal prestado del primo ausente, Severiano puso el sobre de don Abundio sobre la mesa. Contó el dinero. Luego sacó el papel con los 23 nombres y las cantidades. Fue nombre por nombre. Separó lo que le correspondía a cada quien, lo apostado más las ganancias. Cuando terminó de separar, quedaba una cantidad en el centro de la mesa. No era una fortuna, pero era real. Era suficiente para algo. Rafael y Lupita lo miraban desde el otro lado de la mesa. «La tierra de arriba», dijo Severiano. «Mañana voy a ver al notario». Nadie respondió. Nadie necesitaba responder. Severiano dobló el dinero de los vecinos, lo metió en el sobre y lo guardó en el bolsillo de la camisa. «Mañana también voy a llevarle su parte a cada uno», dijo. «Antes del mediodía». Al día siguiente, Severiano recorrió el municipio por segunda vez en 2 semanas. Pero esta vez era diferente. Esta vez no iba a pedir, iba a devolver. Fue puerta por puerta, nombre por nombre, con el sobre en la mano. Cada vecino que había prestado su nombre y su dinero recibió lo suyo más la ganancia. Algunos lo felicitaron con efusión. Algunos simplemente tomaron el dinero y asintieron con esa austeridad de la gente de la sierra que no necesita convertir cada cosa en celebración. Una mujer mayor, doña Refugio Pimentel, que había puesto 5 pesos con los ahorros de su pensión, tomó el sobre, lo abrió y lo volvió a cerrar sin contarlo. «Ya sabía yo que ese caballo iba a correr», dijo. «¿Cómo lo sabía?», preguntó Severiano. Doña Refugio lo miró con esa expresión de las personas viejas que han visto suficiente como para saber cosas sin poder explicar exactamente de dónde vienen. «Porque tú lo sabías», dijo, «y eso era suficiente para mí». El limonero de Consuelo volvió a ser de los Reyes 10 días después de la carrera. La parte de tierra de arriba, con sus 2 hectáreas de piedra y mezquite, y ese árbol que daba fruta sin que nadie le pidiera nada, fue transferida a nombre de Severiano Reyes en la notaría de don Benigno Ábalos. Don Benigno, que había procesado la venta 2 meses atrás, con cara de querer preguntar si estaba seguro, procesó la recompra sin decir nada. Pero cuando entregó la escritura, la miró un momento antes de pasársela a Severiano. «Es la primera vez en 30 años», dijo, «que alguien me trae tierra que se fue y vuelve». Severiano tomó la escritura, la dobló con cuidado, la guardó en el bolsillo interior de la chaqueta junto al pecho y salió a la calle sin decir más. Las otras 2 hectáreas tomaron más tiempo. El comprador que había adquirido la parte baja
Un hombre de Durango capital que compraba tierras para rentarlas no quería vender de vuelta. Era un buen negocio para él, y los buenos negocios no se devuelven por sentimentalismo. Severiano esperó. El carbonero siguió corriendo. 3 carreras más ese año. 2 victorias y un segundo lugar. Con las ganancias, Severiano fue comprando la deuda poco a poco. Tardó 18 meses. 18 meses en los que el carbonero corrió 8 veces y ganó 5. En los que Rafael aprendió a entrenar caballos junto a don Felipe. En los que Lupita terminó la primaria y empezó la secundaria en Tepehuanes. En los que el jacal prestado del primo ausente fue quedando más chico porque ya no se sentía ajeno, sino propio de tanto tiempo habitado. Cuando la escritura de las 4 hectáreas completas volvió a nombre de Severiano Reyes, don Benigno Ábalos no dijo nada esta vez. Solo sacó de su escritorio una botella de mezcal que guardaba para ocasiones que no llegaban seguido. Sirvió 2 vasos. Levantó el suyo. Severiano levantó el suyo. Los 2 bebieron sin brindar. No hacía falta decir nada. Don Felipe Orozco murió 3 años después de la carrera de los Nogales. No fue una muerte dramática, ni una muerte triste en el sentido convencional. Fue una mañana de febrero, en su hamaca del portal, con sus 3 perros flacos durmiendo a sus pies y el cigarro apagado en la comisura del labio como siempre. Simplemente no se despertó. El médico de Tepehuanes dijo que fue el corazón, que había sido rápido, que probablemente no había sentido nada. Severiano fue el primero en llegar cuando le avisaron. Se quedó parado en el portal un momento, mirando al viejo en la hamaca, con esa quietud de los que ya no están. Luego fue adentro, buscó la silla de madera que don Felipe había llevado al potrero cientos de mañanas, la sacó al portal y se sentó junto a él. Estuvo ahí 1 hora antes de que llegara alguien más. No rezó, no habló, solo estuvo ahí, porque era lo que habría hecho don Felipe. En el entierro de don Felipe, Rafael Reyes cargó el féretro. Era el más joven de los cargadores. Tenía 19 años y los hombros ya anchos del hombre en que se estaba convirtiendo. Caminó despacio, al paso de los otros, por el camino entre el jacal de don Felipe y el panteón de Tepehuanes. Y mientras caminaba, pensó en algo que el viejo le había dicho una tarde, casi al pasar, mientras revisaban los cascos del carbonero. Le había dicho: «El tiempo que mete uno en un caballo es el tiempo que el caballo te va a devolver en la pista». Rafael había pensado entonces que era una frase sobre caballos. Esa mañana, cargando el féretro de don Felipe Orozco, entendió que no era una frase sobre caballos. Era una frase sobre todo. Don Abundio Salcedo vendió sus tierras 4 años después de la carrera. No de golpe, no por necesidad económica. Fue algo más gradual, más parecido a un cansancio que a una derrota. Sus hijos, 3 varones que habían crecido en la comodidad de la hacienda, no querían quedarse en Tepehuanes. El mayor se fue a Guadalajara a estudiar leyes, el segundo a la Ciudad de México. El tercero se casó con una mujer de Culiacán y siguió a ella. Don Abundio se quedó solo en la casa de teja y ventanas de vidrio durante 2 años. Luego vendió todo. Se fue a vivir a Durango capital, donde tenía un cuñado. Era una casa de renta cerca del Parque Guadiana. Nadie supo exactamente cómo le fue después. Lo que sí se supo fue que cada noviembre, durante varios años, aparecía en los nogales para las carreras. Llegaba solo. Se sentaba en la sombra. Miraba los caballos. Y siempre preguntaba si el carbonero iba a correr. Cástulo, el capataz, siguió viviendo en Tepehuanes. Trabajó en distintos ranchos después de que don Abundio se fue. Nunca volvió a tener una posición de importancia. Rafael nunca le dijo a nadie lo de la noche antes de la carrera. Lo guardó hasta viejo. Lo contó una sola vez, décadas después, a sus propios hijos, como se cuenta una historia que uno no sabe bien si es de vergüenza ajena o de aprendizaje propio.
Sus hijos le preguntaron por qué nunca lo había dicho. Rafael pensó un momento. Porque el día que gana uno, dijo, no es el día para hablar de lo que casi gana el otro. El carbonero corrió hasta los 7 años. 13 carreras en total, 10 victorias, 2 segundos lugares, un tercero en una carrera en Sinaloa donde el terreno estaba embarrado y ninguno de los caballos corrió bien. Nunca volvió a salir último de los portones. Esa fracción de segundo de duda al oír el disparo fue reduciéndose hasta hacerse imperceptible. Hasta que un día, en una carrera en Guanacebí, Jacinto le contó a Severiano que el carbonero había arrancado primero. El primero de todos. Severiano no dijo nada, pero esa noche, en el jacal de vuelta en sus 4 hectáreas, fue al limonero de Consuelo. Puso la mano en la corteza y sonrió. A los 7 años, en una mañana de entrenamiento, el carbonero se paró a mitad de la pista y no quiso seguir. No estaba lesionado, no estaba enfermo, simplemente se paró. El jinete que lo montaba entonces, Jacinto había seguido su carrera en otros ranchos, lo jaleó un poco, luego más. El carbonero no se movió. Le avisaron a Severiano. Severiano fue a la pista. Tomó el cabresto. El carbonero lo miró. Severiano no miró de vuelta. Ya, le dijo. Solo eso. Y se lo llevó de vuelta al corral. No volvió a entrar a ninguna pista. Siguió viviendo en las 4 hectáreas de Severiano durante 8 años más, libre, sin riendas, sin silla. Comía, dormía, pastaba. A veces por las mañanas, cuando Severiano salía al limonero, el carbonero se acercaba despacio y se paraba junto a él. Los dos mirando la sierra, en silencio, como habían empezado. El carbonero murió a los 15 años, en una noche de agosto. No hubo señales, no hubo agonía larga. Severiano lo encontró en la mañana, acostado junto al árbol grande del potrero, con los ojos cerrados y el cuerpo quieto de esa quietud que ya es diferente a todas las otras. Lo enterró él mismo, con ayuda de Rafael, al pie del árbol. Cavaron toda la mañana. Cuando terminaron, Severiano se quedó parado junto a la tierra removida. No dijo nada durante un rato largo. Luego dijo, «Descansa, compadre», y se fue a trabajar. Severiano Reyes vivió hasta los 79 años. Murió en el jacal que había sido de su padre y del padre de su padre, en sus 4 hectáreas de piedra y mezquite de la sierra de Tepehuanes. Murió en enero, en la cama, con Rafael a un lado y Lupita al otro. No había dejado de trabajar hasta 3 meses antes, cuando las piernas empezaron a no responder bien. La última vez que salió al limonero fue una mañana de octubre, 40 años después de la muerte de Consuelo. Se sentó debajo del árbol. Puso la mano en la corteza. Se quedó ahí toda la mañana. Lupita lo miraba desde la ventana del jacal. Y no fue a molestarlo porque entendió, con esa inteligencia que había tenido toda la vida para leer a su padre, que ese rato no era para interrumpirlo. Cuando volvió adentro, Severiano le preguntó si había café. Ella fue a prepararlo. Y los dos tomaron café en silencio en la mesa de madera, donde 40 años atrás habían contado dinero y separado apuestas y tomado decisiones que nadie más habría tomado. Rafael Reyes se quedó en Tepehuanes. Crió caballos toda su vida. Nunca tuvo un caballo tan bueno como el carbonero, pero tampoco dejó de buscar. Decía que el carbonero le había enseñado algo que ningún libro de caballos enseñaba, que la diferencia entre un caballo que no sirve y un caballo que no ha encontrado a quien servir es a veces solo una persona que sepa mirar. Tuvo 3 hijos. Descontó la historia del carbonero muchas veces. Cada vez que la contaba, cambiaba un poco. No los hechos. Los hechos siempre fueron los mismos. Lo que cambiaba era lo que Rafael entendía de la historia conforme envejecía. A los 30 años contaba la historia como la historia de un caballo. A los 50 la contaba como la historia de su padre. A los 70 la contaba como la historia de una apuesta. No una apuesta de dinero, una apuesta de fe. La diferencia entre las dos, decía,
es que cuando pierdes dinero, sabes exactamente cuánto perdiste. Cuando apuestas fe, no sabes lo que ganas hasta que ya lo ganaste. Lupita Reyes se fue a Durango capital a estudiar maestra. Fue la primera mujer de su familia en terminar la secundaria y la primera en ir a la normal. Enseñó 42 años en escuelas rurales de Durango y Sinaloa. Se casó a los 28 con un maestro de Mazatlán. Tuvo 4 hijos. Enviudó a los 55 y siguió dando clases 6 años más. Nunca olvidó al carbonero. En el salón de cada escuela donde enseñó, tenía una foto pequeña pegada en el marco del pizarrón. No del caballo, porque no había foto del caballo. Era una foto de su padre, tomada años después de la carrera, parado junto al limonero de Consuelo. Cuando los alumnos le preguntaban quién era, Lupita respondía siempre lo mismo: un hombre que vendió su tierra por un caballo que no sabía correr. Los alumnos invariablemente preguntaban: ¿y qué pasó? Y Lupita les contaba, siempre les contaba, porque era la clase de historia que necesita ser contada para seguir siendo verdad. Todavía hoy, compadre, en los ranchos de la sierra de Tepehuanes, cuando alguien hace una apuesta que parece imposible, cuando alguien pone todo en algo que nadie más cree, la gente se mira y dice una frase corta, que no necesita explicación si uno es de ahí, y que se explica sola si uno no lo es. Dicen, como Severiano con el carbonero. No siempre con admiración, a veces con escepticismo, a veces con esa ternura suave que la gente tiene para las locuras que salieron bien. Pero siempre lo dicen, porque eso es lo que hace una historia verdadera, compadre. No desaparece. Se vuelve la manera en que la gente nombra las cosas. Y el corrido que alguien compuso ese mismo año, que alguien cantó en una fiesta de Tepehuanes sin saber todavía que iba a durar, dice en su última estrofa algo que Severiano nunca dijo en voz alta, pero que todos los que lo conocieron juran que pensó. Dice que hay hombres que saben ver lo que otros no quieren ver, que hay caballos que guardan adentro lo que nadie supo pedirles, y que cuando los dos se encuentran en el momento exacto, la tierra recuerda. La tierra siempre recuerda. ¿Tú qué crees, compadre? ¿Fue locura? ¿Fue genio? ¿O fue simplemente la fe de un hombre que había aprendido a mirar en la oscuridad y no apartar los ojos? Acabas de escuchar el canal. Gracias por quedarte hasta el final, compadre.